Capítulo 41. Fuerza de transformación de la bestia. Angie se dio vuelta de inmediato, en sus ojos había una mirada de temor. Suosh. Corrió hacia el lobo de sangre y el hombre que estaban a unos 30 metros de su posición. Pero inmediatamente ella salió corriendo, el lobo de sangre ya había levantado sus patas y ya estaba cortando sus garras hacia el cuerpo del hombre. A pesar de que la velocidad de Angie era excelente, solo podía cubrir unos 40 pies en un segundo, lo que significaba que le tomaría cerca de 3 segundos cruzar 100 pies, pero el lobo de sangre solo necesitó un segundo para que su ataque hiciera contacto con el hombre. Gustav, que estaba más cerca del lado de Angie, finalmente se movió. Si daña incluso a uno de ellos, significa que fallaré en la misión, dijo Gustav internamente. Sprint ha sido activado. Menos 20 EP. Fu. Gustav aspiró aire hacia sus pulmones mientras se agachaba ligeramente. Toda la escena se había vuelto silenciosa nuevamente e incluso con la gran velocidad de Angie, su movimiento era como el de una tortuga para Gustav en este momento. Las garras del lobo de sangre descendían lentamente sobre la cabeza del hombre y estaban a solo unos centímetros de hacer contacto. La gente del barrio tenía la boca abierta por el miedo mientras sus labios circulaban lentamente, demostrando que estaban hablando pero en cámara lenta. Swoosh. Gustav corrió hacia el Bloodwolf. Pasó por el lado de Angie y llegó al lado izquierdo del lobo cuyas garras ya estaban cerca del cuello del hombre. Gustav era como un enano ante el Bloodwolf. Lanzó un golpe feroz hacia su costado. ¡Bam! Su puño hizo contacto con el área de la costilla izquierda del lobo de sangre. El lobo gimió de dolor cuando la fuerza levantó todo el peso de su cuerpo y lo lanzó hacia el edificio a 3 metros de distancia. Estallido. Se estrelló fuertemente contra la pared. Angie, que corría hacia el Bloodwolf con toda la velocidad que podía reunir, solo vio una silueta pasar a su lado, provocando que una pequeña brisa le levantara el cabello. Antes de que ella supiera lo que estaba sucediendo, se escuchó una fuerte colisión y el Bloodwolf fue enviado a estrellarse contra el edificio por el lado derecho. Ella detuvo su movimiento desconcertado y miró fijamente al responsable del incidente. Gustav. Ella exclamó con una mirada de sorpresa mientras lo miraba de pie con el brazo derecho extendido. El hombre que pensó que su muerte era segura solo vio a Gustav aparecer frente a él como un fantasma. Sus ojos todavía estaban muy abiertos por la sorpresa. ¡Oh Dios! ¿No es ese nuestro nuevo vecino? Sí, el que asiste a la Academia Echelon. Wow, él es un mestizo como Angie-chan. Pero parece más fuerte. Los vecinos de la zona quedaron gratamente sorprendidos, no solo por la revelación sino por el hecho de que un solo ataque podría volar al lobo de sangre. El peso del lobo provocó grietas en la pared. Se puso de pie con una mirada de dolor y angustia mientras miraba a Gustav. Sprint ha sido desactivado. Gustav desactivó el sprint inmediatamente después de conectar el golpe. No quería gastar su energía por completo ya que aún podría necesitarla para emergencias que pudieran surgir. Solo estaba siendo cauteloso. Así que solo resultó levemente herido a pesar de que la fuerza de mi golpe se multiplicó por 2, analizó Gustav mientras miraba al lobo de sangre. Sintió que su puño no penetró lo suficientemente profundo. Era como si hubiera una fuerza elástica en el cuerpo del Bloodwolf que absorbiera una parte de la fuerza. El lobo corrió hacia Gustav con una mirada enloquecida, atacando con rabia. Los vecinos ya comenzaron a tener esperanzas después de ver que había otro mestizo aquí, pero la siguiente acción de Gustav los sorprendió. Dio media vuelta y huyó. ¿Eh? ¿Por qué estás huyendo? Esta era la pregunta en la mente de todos. Angie, quédate aquí con todos. Gustav gritó mientras corría hacia el final de la calle con el lobo persiguiéndolo. Angie ni siquiera podía seguirlos si quisiera porque no solo su velocidad era rápida, sino que su resistencia también se estaba agotando. Aunque estaba preocupada por Gustav. La velocidad normal de Gustav era más rápida que la del Bloodwolf, por lo que pudo conducirlo más allá de la calle repetidamente. Gustav ya había atraído su agro, por lo que aún no estaba listo para dejar de perseguirlo. Además, a veces Gustav disminuía la velocidad para que el lobo de sangre pensara que lo estaba alcanzando, solo para acelerar nuevamente. Este juego de pillaje continuó hasta que abandonó la zona residencial y comenzó a atravesar el escaso bosque que había detrás. Silbido. Swoosh. Pasaron corriendo junto a varios árboles a un lado.
Avanzaron más hacia donde los árboles comenzaban a aumentar en número. Después de unos segundos más, Gustav de repente salió de correr. SHSSSHH. Debido a la pausa repentina, Gustav se deslizó unos centímetros hacia adelante, pero aprovechó eso para darse cuenta de la vuelta. El Bloodwolf también hizo una pausa. En su mente, se preguntaba por qué su presa dejaría de correr repentinamente. Tenía una mirada de alegría porque sentía que Gustav probablemente estaba cansado de escapar y había decidido aceptar su muerte. El Bloodwolf se humedeció los labios mientras avanzaba lentamente hacia Gustav. De repente vio a Gustav sonriéndole, lo que lo desconcertó. Finalmente puedo probar esto. Gracias por ser mi primer sujeto de prueba, dijo Gustav con una amplia sonrisa en su rostro. El lobo de sangre no podía entender lo que Gustav estaba diciendo, pero sus sentidos le decían que la persona que tenía delante era peligrosa, pero al mirar a Gustav de pies a cabeza solo podía verlo como una persona de aspecto débil hasta que escuchó a Gustav murmurar algo. Línea de sangre de transformación de bestias. Justo ante sus propios ojos, el lobo de sangre observó cómo el cuerpo de Gustav comenzaba a expandirse. Se ha activado la transformación parcial del toro mutado. Gustav vio aparecer la notificación en su línea de mientras visión sus músculos se tensaban al abrir su suéter. Su espalda se hizo más ancha a medida que su piel comenzó a ponerse roja y dos cuernos alargados crecieron a los lados de su cráneo. Solo le tomó unos 3 segundos antes de que se transformara por completo. Ahora medía cerca de 2 metros de altura. Su suéter se había expandido hasta el punto de que algunas partes se habían roto. Músculos abultados. Pecho ancho como el de un gorila. Colmillos de 7 pulgadas. 2 cuernos. Gustav parecía extremadamente intimidante en este momento a pesar de que no era tan alto como el lobo de sangre. El lobo de sangre lo miró con cautela pero, al mismo tiempo, no estaba dispuesto a dar marcha atrás. He querido combinar esto con mi fuerza actual y ver qué tan fuerte me volvería. Eres el sujeto de prueba perfecto, afirmó Gustav con voz gruesa mientras caminaba hacia adelante. Gustav sabía que sin el uso de sprint o cualquier habilidad relacionada con la velocidad sería casi imposible derrotar al Bloodwolf, por lo que decidió llevarlo a un lugar vacío para finalmente poder probar la bestia Transformation Bloodline lejos de los ojos de otros. Además, si seguía corriendo, su energía se gastaría en 4 segundos. ¡Au! El lobo de sangre aulló con desgana, la mirada arrogante en los ojos de Gustav lo había enojado. ¡Swoosh! Ambos corrieron el uno hacia el otro. Gustav podía sentir el aumento de su fuerza y su velocidad y lo estaba disfrutando. Saltó 4 metros en el aire y lanzó su puño mientras descendía. El lobo de sangre reaccionó moviendo sus patas hacia arriba para enfrentar el golpe de Gustav. Gustav giró su cuerpo hacia un lado en el aire, esquivando las garras del lobo de sangre mientras su puño descendía sobre su cabeza. ¡Bam! Todo el cuerpo del lobo de sangre se estrelló contra el suelo. El puño de Gustav todavía descansaba sobre su cabeza después de descender, inmovilizando su mandíbula contra el suelo. El lobo de sangre gruñó de dolor mientras la sangre goteaba por su rostro desde la parte superior de su cabeza. Se sentía mareado después de que Gustav le golpeara la cabeza. Gustav sacó la cabeza del lobo de sangre y levantó su cuerpo del suelo. ¡Puaj! Gustav gimió mientras cargaba todo el peso corporal del lobo de sangre, que pesaba más de 7000 kilogramos. Gustav arrojó su cuerpo hacia un pequeño árbol en el lado derecho. Estallido. El cuerpo del lobo de sangre se estrelló contra el árbol, provocando que se partiera por la mitad. Capítulo 42, llegada de la policía Bam. El peso del lobo de sangre hizo que el árbol se derrumbara. Gustav atacó deliberadamente su cabeza primero porque sabía que la elasticidad de su piel haría más difícil derrotar rápidamente a la criatura mestiza. Gustav corrió hacia el lobo de sangre nuevamente. Los ojos del lobo de sangre todavía estaban mareados por los ataques, pero rápidamente se levantaron antes de que pudiera llegar el siguiente ataque de Gustav. ¡Au! Aulló de nuevo mientras corría hacia Gustav. Barra oblicua. Barra oblicua. El lobo de sangre lanzó varios cortes consecutivos hacia Gustav. Gustav pudo esquivarlos con facilidad, pero el lobo parecía estar protegiendo su cabeza contra Gustav para que no tuviera la oportunidad de atacarlo nuevamente. Gustav tuvo que conformarse con atacar su cuerpo por el momento. ¡Bam!
¡Bam! Gustav golpeó la pata derecha del lobo de sangre a su izquierda haciendo que extendiera su brazo. Su pecho derecho se abrió por una fracción de segundo. Gustav no perdió el tiempo en enviar su palma hacia su pecho después de crear una abertura. Golpe de palma activado. ¡Bam! La palma de Gustav se estrelló contra el pecho del lobo de sangre, lo que provocó que se hundiera y fue enviado volando 3 metros hacia atrás. ¡Bam! Se estrelló contra otro árbol y el tallo se hizo añicos. Gustav solo tenía 3 dedos debido a la transformación, pero fue suficiente para darle una paliza al lobo de sangre. Gustav saltó de nuevo. Su cuerpo viajó en el aire hacia la posición del toro mientras su pie derecho pisaba fuerte. ¡Bam! Se formó una pequeña nube de polvo cuando la cabeza del lobo de sangre fue pisoteada varios centímetros en el suelo con sangre volando de su cara en todas direcciones. Gustav levantó su pie empapado de sangre de la cabeza del lobo al que le habían destrozado la cara. Gustav lo miró fijamente durante un rato. Eso debería haber sido suficiente, pensó internamente. Sorprendentemente, el lobo de sangre de repente saltó y corrió en la dirección opuesta. Su velocidad fue tan rápida que sorprendió incluso a Gustav. ¿No se supone que debería estar muerto?, se preguntó Gustav mientras lo perseguía por detrás. La cara del lobo de sangre que inicialmente estaba ensangrentada comenzó a volver a la normalidad cuando la sangre se manchó por todas partes y se retrajo hacia las heridas. Se estaba curando a un ritmo visible. El área izquierda del pecho que se hundió debido al golpe de la palma de Gustav había recuperado su apariencia inicial. Gustav lo estaba alcanzando pero había notado que el lobo de sangre se estaba regenerando. ¿Se puede regenerar?, se sorprendió porque no tenía información alguna sobre Mexebrers. No puedo dejar que se escape. ¿Y si afecta mi búsqueda? Gustav aumentó su velocidad de carrera mientras activaba el tablero. El tablero ha sido activado. Silbido. El aumento de velocidad de Gustav lo hizo llegar frente al lobo de sangre en unos segundos, pero justo cuando quería atacarlo nuevamente el lobo de sangre aulló una vez más. ¡Au! Sus ojos cambiaron de rojo oscuro a carmesí y comenzaron a brillar mucho. La oscuridad aumentó aún más su ferocidad. Su pelaje pasó de marrón a rojo. La criatura parecía intimidante, pero Gustav no podía sentir ninguna amenaza incluso con su transformación. No quería desperdiciar a Dash, al que solo le quedaban unos 8 segundos, así que rápidamente avanzó y lanzó su puño hacia su pecho. ¡Bam! La primera colisión hizo que Gustav entendiera qué cambio provocó la transformación del lobo de sangre en su cuerpo. Era como si estuviera golpeando acero, pero Gustav no se detuvo porque en este momento todavía era mucho más rápido y más fuerte que el lobo de sangre y con su aumento de velocidad sus golpes tenían más peso que antes. ¡Bam! 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 Gustav no aguantó ni un segundo mientras sus golpes sacudían al lobo de sangre como si fuera un muñeco de trapo. Pecho, cara, abdomen, zona de la costilla izquierda, zona de la costilla derecha, etc. El puño de Gustav bailó alrededor del cuerpo del lobo de sangre. 1 segundo. Justo cuando Dash llegó al segundo, Gustav puso fuerza en su brazo izquierdo y lo agitó con toda su fuerza. Estallido. Su puño golpeó fuertemente la cara del lobo de sangre causando que sus colmillos se rompieran en dos mientras salía volando hacia atrás. Se escuchó un crujido de cráneo cuando la sangre brotó de un pequeño agujero en su cabeza. ¡Bam! Su cuerpo volvió a caer al suelo, pero esta vez Gustav no quería dejarse engañar por él otra vez. Corrió hacia su cuerpo en el suelo. Estallido. 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 Los sonidos de la colisión resonaron en la oscuridad de la noche. De regreso al vecindario, la policía había llegado y Angie los guiaba hacia el bosque escaso detrás de la zona residencial. Llegó una ambulancia y las personas que vivían en el apartamento fueron trasladadas de urgencia al hospital. Un matrimonio que se alojó en ese apartamento. El lobo de sangre les mordió las extremidades y partes del cuerpo a ambos, pero todavía estaban vivos. Esto se debía a que eran mestizos, pero era obvio que estaban en el lado débil. Solo sobrevivieron porque los mestizos eran lo suficientemente tenaces como para permanecer con vida durante periodos más largos a menos que les arrancaran la cabeza.
Normalmente solo les darían una pastilla curativa para ayudar a que sus extremidades volvieran a crecer, pero debido a la llegada tardía del Departamento de Salud, ya habían perdido demasiada sangre y energía, por lo que primero fue necesario implementar algunos procedimientos de salud antes de poder dárselas. La píldora. Por suerte nadie perdió la vida. La reunión de todos fuera del apartamento fue lo que llamó la atención del lobo de sangre y provocó que saliera. Los policías estaban vestidos con trajes negros que parecían blindados y llevaban consigo algunas armas de aspecto tecnológico. El traje tenía líneas azules por todo el cuerpo que brillaban en la oscuridad de la noche mientras atravesaban hacia la región del bosque disperso. Tenían un casco de ciencia ficción que les cubría la cabeza. Esa persona ya debe estar muerta, jefe, ¿por qué nos molestamos en hacer esto? Y él se llevó a los Mexebre, no hay forma de que lo encontremos. Uno de los policías varones expresó. No está muerto. Es un mestizo, así que estoy seguro de que no puede morir fácilmente, expresó Angie con una mirada insatisfecha mientras miraba a los policías de complexión delgada. No importa si es un mestizo. Ese es un mestizo de nivel 2. Solo un mestizo de rango Zulu del tercer paso puede derrotarlo. ¿Está en el paso 4? Según tu descripción, es solo un niño. Más o menos de tu edad. Definitivamente es. Antes de que el hombre pudiera completar su declaración, el policía en el frente lo interrumpió. Puedo sentir a una persona más adelante, aproximadamente a las 10 en punto, a 78 metros de distancia, era una voz femenina. El resto tenía miradas de desconcierto porque no la escucharon decir animal, la escucharon decir persona. En ese punto, ya estaban atravesando el bosque de árboles escasos. Tiene que ser Gustav, rezó Angie para sus adentros porque empezaba a asustarse luego de escuchar la declaración del policía. Ya podía decir que Gustav era un Zulu, lo que la sorprendió mucho, pero no pensó que él sería el paso 3. El sujeto se acerca. Repito que el sujeto se acerca. La mujer al frente era la que tenía el escáner, leyendo el entorno que los rodeaba. Después de unos minutos más de correr, pudieron ver una silueta que se acercaba hacia ellos más adelante. En unos segundos más finalmente pudieron ver claramente la figura de la persona que resultó ser un adolescente con cabello rubio sucio y un suéter azul roto y manchado de sangre. Gustav. Angie gritó mientras corría con el rostro lleno de sonrisas. Los policías querían detenerla al principio porque se suponía que debían inspeccionarlo a él primero, pero ella fue demasiado rápida para ellos. Llegó antes que Gustav y lo abrazó con fuerza. Los ojos de Gustav se abrieron cuando recibió un abrazo del sexo opuesto, por primera vez en su vida. Sus brazos estaban alrededor de su espalda y su pecho presionado fuertemente contra el de él con su rostro a solo unos centímetros de distancia del costado de su cuello. La calidez y la fragancia de su cuerpo no se parecían en nada a lo que había sentido antes. Estaba enviando tal electricidad a su cerebro que se olvidó de devolverle el abrazo y por ese breve momento su mente estuvo desconectada del mundo. Oye, ¿estás bien? Angie retrocedió y lo sujetó por los hombros mientras preguntaba con una mirada de preocupación. Gustav finalmente salió de su ensoñación y asintió levemente. Oye chico, ¿cómo sigues vivo? El mismo hombre que había hablado antes cuestionó, pero justo cuando lo hacía recibió un puñetazo de uno de los policías que estaba delante. Sé cortés, se escuchó otra voz femenina mientras una de ellas caminaba hacia adelante mientras se quitaba el casco en la cabeza. Se reveló un hermoso rostro femenino. Jefe, ¿por qué me pegaste? El hombre gruñó de dolor mientras se sostenía el pecho. Cállate, dijo mientras caminaba hacia Gustav y Angie. ¿Estás bien? Ella cuestionó. Gustav miró fijamente a la hermosa mujer que lucía cabello rojo con mechones blancos. Estoy bien, respondió. ¿No estás herido en ninguna parte? ¿O tenemos que llamar al médico? Ella cuestionó de nuevo. Dije que estoy bien, respondió Gustav con una mirada ligeramente enojada. Bien, ¿a dónde escapó el Mexebre? Dinos la dirección para que podamos ir tras él. Exigió. Sintieron que los mestizos debían haber huido después de sentir que se acercaban, ya que los mestizos tenían buenos sentidos. ¿Escapado? Preguntó Gustavo. Sí, ¿en qué dirección escapó? Ella repitió su pregunta. No escapó, lo maté. Gustav respondió con una expresión distante. Silencio. Todos lo miraron con expresiones de incredulidad, como si acabara de decir tonterías.
Oye chico, ¿tienes algún tipo de mal funcionamiento cerebral o algo así? Estás perdiendo el tiempo. ¿En qué dirección se dirigió? El mismo hombre volvió a gritar desde el fondo. Te acabo de decir que lo maté. Gustav habló mientras sacaba el botón de almacenamiento en su bolsillo. Grifo. Lo tocó 2 veces y también tocó una parte de la proyección holográfica que apareció sobre él. Gusto. El maltrecho cadáver del lobo de sangre apareció con un destello de luz azul. ¿Qué? Todos miraron el cuerpo del lobo de sangre con una mirada de desconcierto. Capítulo 43. Encanto logrado. Gusto. El maltrecho cadáver del lobo de sangre apareció con un destello de luz azul. ¿Qué? Todos miraron el cuerpo del lobo de sangre con miradas de desconcierto. La cabeza del lobo de sangre solo colgaba de su cuello por un pequeño tejido rojo parecido a un hilo. Se podían ver agujeros del tamaño de un puño en todo su cuerpo y todavía goteaba sangre fresca de ellos. Su rostro estaba extremadamente hundido. Era obvio que el lobo de sangre había recibido una paliza increíble antes de morir. Todos seguían mirando a Gustav con sorpresa. Debe ser un Zulu de tercer nivel o tal vez de 4. Habían llegado a esta conclusión después de ver el cuerpo del lobo de sangre. El policía que estaba hablando antes se quedó en silencio después de ver aparecer la prueba ante ellos. Cada rango tenía 4 pasos y es necesario pasar esos pasos antes de pasar al siguiente rango. En este momento Gustav estaba en el primer paso del ranking Zulu, pero estos policías lo habían confundido con un paso 3. Esto realmente los sorprendió porque sentían que solo los niños con líneas de sangre de alto grado podrían alcanzar el paso 4 tan rápido y esta parte de la ciudad era más rural. Era imposible encontrar aquí un mestizo con un linaje de muy alto grado. Angie solo tenía calificación C en toda el área. La razón por la que pudo ir contra el lobo de sangre a pesar de que aún no estaba en el rango Zulu se debió a que su habilidad de línea de sangre estaba relacionada con la velocidad. Cuando Angie nació, tenía un cuerno, pero luego le creció otro y cuando eso sucedió, se volvió más rápida. Ni siquiera era una mezcla de sangre Zulu, pero su velocidad era cercana a la de Gustav. Ese dispositivo en su mano, la mujer que pasó con el líder notó el botón de almacenamiento. ¿Asistes a la Academia Echelon? Preguntó la mujer. Sí, ¿algún problema con eso? Gustav respondió mientras guardaba el cuerpo del lobo en su dispositivo de almacenamiento con una leve burla escapándose de su boca. Eso tiene sentido ahora, pensó internamente. La Academia Echelon siempre ha sido conocida por ser la mejor en criar mestizos y también por tener estudiantes de alto grado. Si fuera otra escuela dentro de la ciudad, todavía estaría incrédula, pero se decía que la Academia Echelon tenía los mejores estudiantes con potencial. No tenía idea de que Gustav solo tenía una calificación E más en este momento. Los otros oficiales también pensaron que tenía sentido. Soy la oficial Betty y estos son mis subordinados. Finalmente se presentó la mujer y extendió la mano para estrechar a Gustav. Gustav le devolvió el apretón de manos y se giró hacia un lado para irse. Vamos, Angie, dijo mientras caminaba hacia adelante. Por favor, espera, ¿te gustaría darnos el cadáver del lobo de sangre para que lo inspeccionemos? Preguntó la oficial Betty. No. Gustav respondió sin mirar atrás. Angie lo siguió y de vez en cuando miraba fijamente el costado de su rostro. Podía sentir que a Gustav no le gustaba estar rodeado de gente y eso la molestaba, pero no quería entrometerse, así que decidió no preguntar por ahora. «¡Qué bastardo tan arrogante! Así son todos», dijo uno de los hombres desde un lado mientras observaba a Gustav irse con Angie. Esto les hizo creer además que Gustav era realmente un estudiante de la Academia Echelon, ya que se decía que era una escuela a la que asisten mocosos arrogantes. Bueno, no podemos hacer nada al respecto, él mismo lo mató, dijo la oficial Betty. Ojalá fuera tan poderoso sin tener que usar estas herramientas, suspiró uno de los hombres con insatisfacción y adoración mientras miraba a Gustav que se alejaba. ¿Qué está pasando con estas criaturas hoy en día, jefe? Me pregunto cómo siguen entrando, habló el hombre de complexión delgada. Nadie lo sabe. El cuartel general no nos enviará más tropas para trabajar y realizar una investigación adecuada ya que este lugar está en el lado más local. Además, esto debería ser trabajo del AMBO, pero esos bastardos nos molestarán. Presentarse por cosas como esta, la oficial Betty sacó un cigarrillo y lo encendió mientras hablaba. Soplo.
Su mirada de frustración se calmó un poco mientras exhalaba una pequeña nube de humo por la boca y las fosas nasales. Jefe, todavía estamos de servicio, le recordó uno de los hombres. Cállate, dijo y arrojó el cigarrillo al suelo. Aún necesitamos escribir un informe, así que Sam, Brian y Mika vayan a preguntar a los vecinos sobre el incidente. Freddy y Ryan, exploren esta área. La oficial Betty dio esas instrucciones y comenzó a caminar en la dirección de Gustav y Henry. La fuerza policial era diferente de Lambeau. Tenían deberes diferentes. Lambeau se ocupaba de todo lo relacionado con el linaje, mientras que la fuerza policial estaba equipada para hacer frente a delitos normales. Se suponía que lo que pasó en este vecindario lo resolvería Lambeau, pero el vecindario no pensó en llamar a Lambeau porque sería una pérdida de tiempo. El Lambeau detestaba esta parte de la ciudad y cuando se trataba de monstruos débiles como un mestizo de nivel 2, lo ignoraban sintiendo que estaba por debajo de ellos molestarse con criaturas tan débiles. La mayoría de los agentes de la policía eran mestizos de bajo rango. Muchos de ellos no superaron el rango Zulu, incluido el grupo que llegó aquí, algunos de ellos ni siquiera lograron canalizar su línea de sangre más allá del tercer punto, pero sus equipos y brazos tecnológicos lo compensaron. Aún así, la fuerza policial se consideraba baja debido a este factor y la mayoría de los mestizos fracasados tienden a hacerlo en lugar de intentar unirse a Lambeau. Gustav y Angie discutieron el incidente en el camino de regreso al vecindario y Gustav se dio cuenta de que no era la primera vez que esto sucedía. Había estado sucediendo desde hace un tiempo. De vez en cuando, los mestizos encontraban una manera de cruzar la frontera y esta parte de la ciudad siempre sufría eso. Incluso añadió que los residentes de esta zona habían perdido la vida en incidentes de este tipo en el pasado. Esto hizo que Gustav se preguntara cómo había sucedido tal situación, pero que el público en general desconocía. Nunca fue transmitido por ningún canal de noticias, ni tampoco fue visto en ningún medio de comunicación. ¿No se quejaron ante las autoridades? ¿Cómo es que estas situaciones quedaron ocultas debajo de la alfombra? Gustav no podía entender cómo y por qué no se había solucionado la situación. Angie le explicó que la situación solo ocurría ocasionalmente y dado que los mestizos nunca se infiltraban más allá de las afueras de la ciudad, el gobierno estaba de acuerdo con eso, aunque una o dos personas murieran, no era gran cosa para ellos. Gustav siempre había sabido que la sociedad era una mierda, así que esto no le sorprendió demasiado. Más tarde llegaron al vecindario y todo volvió a ser un caos después de que los vecinos vieron que Gustav estaba bien. En ese momento hasta 50 personas del vecindario se habían reunido alrededor de su edificio. La gente empezó a agradecer a Gustav por llevarse al lobo de sangre. El hombre cuya vida salvó Gustav estaba llorando agradeciéndole a Gustav. Gustav era nuevo en este tipo de situaciones por lo que no sabía cómo responder. Él solo les sonrió y asintió. Muchos otros jóvenes de su edad se reunieron a su alrededor y lo elogiaron con reverencia. El anfitrión ha logrado el encanto. Gustav finalmente vio aparecer en su línea de visión una notificación que había estado esperando durante los últimos 2 meses. No podía expresar lo que sentía en ese momento, pero no era un mal sentimiento de ninguna manera. Fue hasta las 10 de la noche antes de que las cosas se calmaran. Capítulo 44, planes de recolección. Más tarde, el vecindario se enteró de que Gustav mató al lobo de sangre y nos llevamos una grata sorpresa. Trataron a Gustav con más respeto después de escuchar eso. La policía había interrogado a personas sobre el incidente, incluidos Gustav y Henry. No fue hasta las 11 de la noche cuando la gente empezó a entrar en sus apartamentos. Los padres de Angie invitaron a Gustav a cenar esa noche. Inicialmente quiso declinar, pero no pudo rechazar la persuasión de Angie. Aunque lo encontraba molesto, era un rasgo que todavía admiraba de ella. Era la primera vez que Gustav entró a su apartamento, así que obviamente miró alrededor de la sala de estar. Se dio cuenta de que no era diferente de él en tamaño, también parecía bastante humilde, una diferencia del suyo que tenía muchos aparatos caros y cosas así. La comida estuvo lista en poco tiempo, lo cual Gustav agradeció porque Angie no dejaba de hablar. Se dirigieron a la cena y comenzaron a deleitarse con la comida después de hacer una pequeña oración familiar. Todo esto todavía era muy nuevo para Gustav, ni siquiera sabía que se rezaba una oración familiar antes de una comida ya que no podía recordar la última vez que había tenido una de esas. Ver a todos a su alrededor profundizar.
Angie, su madre, su padre y su hermano, le dieron a Gustav una especie de sentimiento extraño, pero no en mal sentido. Él también se sumó. Gustav, ¿qué pasa con tus padres? ¿Por qué vives solo? Su padre, que resultó ser una persona muy franca, fue el primero en hacer esta pregunta mientras cenaban. No tengo padres, respondió Gustav y procedió a colocarse otra cucharada de comida en la boca. El comedor quedó en silencio por un momento, pero Gustav no parecía molesto ya que seguía comiendo su comida sin una expresión de preocupación. Lo siento, dijo el padre de Angie con una mirada de preocupación. Todos se preguntaron cómo vivía solo, cómo podía permitirse un apartamento y los gastos de manutención, pero sintieron que podrían invadir aún más su privacidad, por lo que no se hicieron más preguntas. No hay necesidad de disculparse, Gustav agitó la mano para descartar la extraña atmósfera. Realmente no le molesta. Angie miró fijamente el rostro de Gustav por un momento antes de mirar hacia abajo para concentrarse en su comida. No sabía por qué, pero sentí que Gustav parecía bastante lamentable. En unos minutos terminó la cena, pero el padre de Angie todavía quería hablar con Gustav sobre algo. Más tarde, Gustav regresó a su apartamento alrededor de la medianoche. El evento de la noche anterior le abrió más los ojos a la naturaleza del mundo. Se preguntó si realmente habría intentado salvar a la gente si el sistema no le hubiera dado la misión o si fuera lo suficientemente poderoso, después de unirse a Lambeau, ¿también ignoraría que sucedieran esas cosas? Sabía con certeza que habría ayudado a Angie, pero ¿y los demás? Gustav sintió que su estado mental había estado un poco arruinado desde que mató a Paul. La conciencia y las emociones humanas que solían sentir hacia las personas se estaban alejando poco a poco. Solo había dos personas a las que principalmente les mostraban su lado cálido, la señorita Aimee y el jefe Danzo. Además, poco a poco estaba empezando a simpatizar con Angie. No sabía si continuaría así o no, pero había decidido no pensar demasiado. Él resolvería todo con el tiempo. Su principal objetivo en este momento era volverse lo suficientemente poderoso como para que nadie controla su destino o cómo se supone que debe ser su vida. Quería que su vida transcurriera en la dirección que él deseaba. Si alguien iba a enojarlo, no quería tener que esconderlo más, los sufrimientos que había pasado en el pasado, había prometido que nunca dejaría que volvieran a suceder. A la mañana siguiente, Gustav y Angie volvieron a ir juntos al colegio. Angie ha memorizado la hora exacta en que salió de casa y se aseguró de encontrarse con él todas las mañanas para que estuvieran juntos. Angie notó que Gustav parecía más atractivo para ella que ayer, pero no podía entender por qué. Lo que no sabía era que ella no era la única que tenía esos pensamientos. Incluso cuando caminaban por las calles, cualquiera que notara de Gustav no podía dejar de mirarlo. Incluso si les quitaran la cara, seguirían mirando en secreto en su dirección después de que él hubiera pasado. Gustav estaba empezando a disfrutar de la compañía de Angie, aunque todavía la encontraba molesta ya que ella siempre hacía todo lo posible para ayudar a los demás. Hubo un tiempo en que él llegó tarde a la escuela porque ella decidió perseguir a un carterista que le robaba a una abuela. Ella siempre quiso ayudar incluso cuando no era necesario. Las actividades diarias de Gustav se reanudaron como de costumbre. La cocina fue el primer lugar que visitó como se esperaba. Después de eso fueron las clases. A las clases de hoy parecía faltarles vida ya que ninguna de ellas era la de la señorita Aimee. Gustav había perdido interés en las clases normales excepto en ciencias. Todavía encontraba interesante la ciencia, especialmente porque últimamente ha estado teniendo algunas ideas. Ha estado pensando en convertir la segunda habitación vacía en una especie de pequeño laboratorio científico. Anoche, cuando mató al lobo de sangre, ahí fue donde colocó el cuerpo. No pudo evitar sonreír después de recordar las abundantes recompensas que recibió mientras su mente regresó a los eventos de ayer. Gustav se paró frente al cuerpo del lobo de sangre. Sus puños goteaban sangre y todavía estaba en la forma de toro mutado. El lobo de sangre había dejado de regenerarse y estaba en su último aliento. Sabía que iba a haber un límite. Gustav estaba estudiando la regeneración del lobo de sangre ya que él también tenía regeneración. Se había cortado antes para probar su regeneración y notó que, según sus puntos de energía, podía regenerarse infinitamente. El problema era que su regeneración era más lenta, lo que significaba que no podría mantenerse al día en una batalla feroz si recibía lesiones graves a un ritmo rápido.
Sabía que esto se debía a que la regeneración todavía estaba en el nivel 3, lo que le daba esperanzas de que los niveles futuros traerían una regeneración más rápida. Gustav caminó hacia adelante, levantó su pie derecho con intensidad y pisoteó el cuello del lobo de sangre con fuerza. ¡Bam! Derrame. La sangre salpicó en todas direcciones cuando la cabeza del lobo de sangre fue arrancada casi por completo de su cuello. Aunque no fue desarraigado por completo, el lobo ya estaba muerto ya que no podía regenerarse a partir de esto. Misión de emergencia completada. Recompensas. 5000 exp. Más 2 puntos de atributos agregados a todos los atributos. Subir de nivel para todas las habilidades y destrezas. La capacidad de recreación ya está operativa. El anfitrión ha subido de nivel. Gustav quedó cautivado por las recompensas, pero antes de que pudiera comenzar a verificarlas apareció otra notificación. Mataste a un lobo de sangre mestizo. 5000 exp adicionales. La última notificación fue la que lo sorprendió mucho. Se encontró otra línea de sangre de transformación de bestia. El anfitrión desea agregar la transformación del lobo sangriento mutado al linaje de transformación de la bestia. Si no. Gustav notó que su pie todavía estaba sobre la sangre y el desastre sangriento en el que se había girado el cuello del lobo de sangre. Levantó el pie y las últimas notificaciones del sistema desaparecieron. Cuando volvió a colocar el pastel allí, la notificación del sistema apareció nuevamente. Esto significa que también puedo agregar razas mixtas al linaje de bestias que recolecté de Paul. Gustav estaba muy emocionado cuando se dio cuenta de esto en ese momento. Sí, gritó rápidamente en su mente. Extrayendo lobo de sangre mutado. Proceso de extracción 1%. Proceso de extracción 50%. Gustav cómo observar la barra subía hasta llegar al 100%. El lobo de sangre mutado se ha agregado con éxito a la línea de sangre de transformación de bestias. Después de terminar, puso el cadáver del lobo de sangre en su dispositivo de almacenamiento y comenzó a regresar. Descubrir que podía agregar razas mixtas a su línea de sangre de transformación de bestia hizo que Gustav sintiera una oleada de emoción recorrer su cuerpo. La noche anterior había investigado exhaustivamente sobre las razas mixtas y ahora tenía otro objetivo en mente. Este barrio podría ser una bendición disfrazada, pensó Gustav con una amplia sonrisa en su rostro. Capítulo 45. Atraer la atención de todos. Este barrio podría ser una bendición disfrazada, pensó Gustav con una amplia sonrisa en su rostro. Al final del día, Gustav caminaba hacia la oficina de la señorita Aimee como de costumbre. En su camino, recibió muchas miradas de diferentes estudiantes como de costumbre, pero esta vez fue un tipo de mirada diferente. Las hembras lo miraron con deseo subconsciente mientras que los machos lo miraron con una leve mirada de envidia. Todos no pudieron evitar preguntarse por qué se ve tan atractivo hoy. Lo que Gustav no sabía era que su forma de caminar, la forma en que miraba fijamente, la expresión distante, todas las acciones realizadas por él habían mejorado hasta convertirse en una forma atractiva que hacía que otros se fijaran en él incluso si no lo hacían. No quiero. Su estilo de caminar ahora era muy elegante. Su cabello rubio sucio tenía cierto brillo. Destacó su sedosidad. Estaba suavemente recogido hacia atrás con algunos mechones cayendo frente a su cara. El cabello rubio de Gustav anteriormente era del tipo caído, que casi le llegaba al hombro. Se despertó esta mañana y decidió diseñarlo de esta manera. Gustav pasó al lado de una mujer de pelo largo y liso negro. Su rostro era tan hermoso que podría confundirse con el de una muñeca. Su piel era de un blanco pálido y su rostro tenía forma de corazón y una nariz puntiaguda. Su apariencia no era menos que perfecta. Medía alrededor de 5'4" y su cuerpo parecía haber madurado completamente a primera vista debido a los enormes picos frente a su pecho. Oh. Se giró hacia un lado para mirar a Gustav que acababa de pasar. Ella quedó aturdida por unos segundos al ver su elegancia pero rápidamente volvió a la normalidad. ¿Qué pasa conmigo? Ya lo rechacé en el pasado. Ella frunció los labios y se giró para mirar hacia dónde se dirigía. Pero no me vio en absoluto. Ni siquiera me echó un vistazo. Se giró hacia un lado para mirar a Gustav, quien seguía caminando hacia adelante sin girarse para mirar a nadie. HMPH. Me niego a creer que esta basura no me mirará ni una sola vez. Mientras caminaba hacia adelante, siguió mirando hacia un lado esperando que Gustav se diera vuelta y la mirara, pero para su decepción, Gustav siguió caminando hacia adelante sin hacer eso.
Le pareció extraño y siguió mirando la espalda de Gustav durante unos segundos antes de que se escuchara un fuerte grito. Oye, Yuiko. Una estudiante con cabello castaño gritó desde adelante mientras agitaba su mano. Ya voy, respondió y se dio la vuelta para comenzar a caminar hacia la otra estudiante. ¿Qué estás mirando? La otra estudiante cuestionó después de notar el extraño estado de Yuiko al darse vuelta ocasionalmente. Nada, Mara, vayamos al dojo, respondió Yuiko y enfocó su vista hacia adelante. Muy bien, recuerda que todavía tienes que batirte en duelo con ese Masuba y tienes que derrotarlo o tendrás una cita con él, dijo Mara con el ceño fruncido. No salgo con idiotas. Especialmente con uno que perdió con una calificación F, dijo Yuiko con disgusto. Todavía me pregunto quién es ese grado F, dicen que su fuerza física es mayor que la de un mestizo normal y que pudo derrotar a Masuba en un segundo. El único problema es que siempre está en el último piso. Y no le gusta relacionarse con nadie, así que no hay forma de saber si esto es cierto o no, analizó Mara con una mirada intrigada. No importa porque no cambia el hecho de que un grado B perdió contra un grado F. ¿Crees que yo también perdería contra quien sea esa persona? Yuiko tenía una mirada intensa mientras interrogaba a Mara. Por supuesto que no, ya sea que tenga una fuerza física increíble o no, la batalla no se trata solo de fuerza, después de todo, estoy segura de que ganarías, dijo Mara con una sonrisa. HMPH. Ese Masuba es una vergüenza y aún así hace alarde y tiene las agallas de invitarme a una cita. Me aseguraré de aplastarlo hoy. Dijo Yuiko con una mirada de disgusto. Gustav llegó a extrañar la oficina de Aimee después de unos minutos. En su camino, había estado pensando en cómo usar la línea de sangre de manipulación atómica en una batalla para no estar tan concentrado en su entorno. Sabía que había pasado al lado de Yuiko, quien era aclamada como la chica más hermosa de toda la escuela. Además, la misma chica que lo aplastó hace 3 años, pero él estaba demasiado ocupado con sus pensamientos como para importarle siquiera mirarla. Yuiko se sorprendió ya que nunca había habido un momento en que Gustav la viera en el que no la mirara con adoración. Sus ojos estarían llenos de elogios hasta que ella se perdiera de vista. Le resultaba un poco molesto, pero disfrutaba que la adoraran tan interiormente que sonreía mientras ignoraba por completo a Gustav. Ella esperaba que esto volviera a suceder hoy. La señorita Aimee y Gustav se dirigieron al dojo después. 2 horas después de llegar al dojo, Gustav estaba a punto de terminar el entrenamiento del día. Ya había entrenado con la señorita Aimee, lo que por supuesto terminó en su derrota. La señorita Aimee siempre era despiadada cuando entrenaba a Gustav y la velocidad de Gustav no se acercaba a la de ella de ninguna manera. Incluso si usara el sprint, todavía no sería capaz de tocar a la señorita Aimee. Recibía ráfagas de patadas y puñetazos que siempre lo hacían sentir como si lo hubiera atropellado un tren en movimiento. La señorita Aimee diría después de derrotarlo: ni siquiera estoy usando el 20% de mi fuerza total, debilucho. Gustav siempre quedó asombrado por su fuerza. La parte más absurda fue que Gustav nunca había visto a la señorita Aimee usar sus habilidades de línea de sangre. Cada vez que entrenaban, ella siempre esquivaba sus ataques como si pudiera predecirlos. Ella solo entrenó a Gustav en combate, pero le permitió hacer uso de sus habilidades que todavía no entendía hasta ahora. Gustav solo entrenó durante 1 hora con la señorita Aimee y usó el resto para entrenar solo. Actualmente estaba atacando una máquina de aspecto robótico. Esta fue una batalla similar a la que enfrentó Enric cuando los inspectores llegaron hace casi 3 meses. Había estado usando la habilidad de desintegración repetidamente. Quería entrenarlo lo suficientemente bien como para usarlo en combate, pero estaba resultando imposible. Esta era la habilidad ligada al linaje que obtuvo de Ben. El día que extrajo esta habilidad, descubrió que era muy lenta y poco práctica de usar en combate. Era una habilidad muy buena pero lenta. El día que mató a Paul, utilizó esta habilidad para desintegrar miles de millones de células cerebrales de un joven. La habilidad era capaz de hacer desaparecer cualquier cosa con la que entraba en contacto. Gustav lo había estado probando repetidamente. Fue muy lento en causar desintegraciones a nivel atómico, afortunadamente Gustav solo se centró en el cerebro cuando lo usaba, lo que lo hizo más rápido. Cuando intentó desintegrar algo más grande, pasaría un tiempo antes de que pudiera hacerlo desaparecer por completo. ¡Bam! ¡Bam! ¡Bam!
La mano de Gustav brilló con una luz lechosa que solo él podía ver cuando su palma tocaba al androide de 2 metros de altura. Apenas era visible, pero cada vez que golpeaba una parte, esa parte se reducía un poco. Se comprimiría ligeramente, pero no se debía a su fuerza, sino a su capacidad de desintegración. Gustav se puso en cuclillas mientras esquivaba el brazo izquierdo del androide y extendía la palma hacia su costado. ¡Bam! Se hizo contacto nuevamente, esta vez el lado izquierdo del androide metálico se hundió una pulgada. Está mejorando, pero... Gustav estaba en sus pensamientos y estaba a punto de lanzar otro ataque cuando escuchó voces que venían del exterior. Detuvo su ataque y retrocedió. Activa el modo de suspensión, dijo Gustavo. Entrando en modo de suspensión. Se escucha una voz robótica cuando el androide se apaga. Aquí. Sí, este es el dojo. Solo llámalo ya. ¿Lo llamas? ¿No es por eso que estás aquí? Gustav podía oír las voces de algunas personas que venían del exterior. Se podía escuchar voces jóvenes masculinas y femeninas en una especie de discusión. Parece que finalmente les crecieron algunas pelotas. Gustav se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Es hora de cobrar más compensaciones. Se podía ver una amplia sonrisa en el rostro de Gustav cuando llegó a la puerta del dojo y la deslizó hacia un lado. Capítulo 46, invitación. Parece que finalmente les crecieron algunas pelotas. Gustav se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Es hora de cobrar más compensaciones. Se podía ver una amplia sonrisa en el rostro de Gustav cuando llegó a la puerta del dojo y la deslizó hacia un lado. Inmediatamente Gustav abrió las puertas de madera y aparecieron en su línea de visión 2 niños y niñas. Parecían adolescentes como él y pudo reconocer 2 de sus rostros. 2 de los chicos estaban entre los estudiantes que vieron la pelea entre él y Aurora, junto con Masuba. Las otras 2 chicas le eran desconocidas. Los 4 inmediatamente dejaron de discutir después de ver aparecer a Gustav. ¿Es él? La chica de la derecha con cabello negro y morado cuestionó a uno de los chicos. Sí, él es el indicado, respondió uno de los chicos que tenía una mirada gordita. ¿Qué? Se ve tan pequeño y débil. La segunda chica que lucía cabello castaño habló con una mirada de burla. Los rostros de los 2 chicos palidecieron al escuchar eso. Pensé que iba a ser alguien más intimidante, volvió a hablar la chica de cabello negro y morado. Parece un chico bonito. ¿Cómo pudo Masuba perder contra esta persona con apariencia de plumas? Habló de nuevo la otra chica de cabello castaño. Ambos hablaron como si Gustav no estuviera frente a ellos. Los rostros de los chicos volvieron a palidecer al escuchar la conversación de las chicas. Miraron en dirección a Gustav con una mirada espantosa. Sorprendentemente, Gustav ni siquiera parecía molesto. Se limitó a mirar a las chicas como si fueran payasos realizando un acto de circo. Él está aquí, ¿sabes? El gordito no pudo soportarlo más y finalmente habló ya que temía que Gustav malinterpretara la situación. No quería que Gustav pensara que él también estaba entre los que lo insultaban. ¿Qué es esto? ¿Le tienes miedo? La mujer de cabello castaño cuestionó con una mirada de disgusto. Si no tienen nada tangible que decir, volveré a mi entrenamiento. Tengo mejores cosas en las que dedicar mi tiempo que perderlo viendo un acto de circo frente a mí. Ustedes 2 deberían sacar a sus monos de circo. De aquí, dijo Gustav a los 2 chicos y se dio la vuelta para entrar al dojo una vez más. Nos acaba de llamar. ¿Cómo se atreve esto? La mujer de marrón se enojó inmediatamente y quiso acercarse a Gustav, pero la otra chica la arrastró hacia atrás. ¿Recuerdas las reglas? La chica de cabello morado y negro cuestionó con un tono recordatorio. Cuando la chica de marrón escuchó eso, se calmó. Una de las reglas prohíbe pelear dentro de las instalaciones del dojo. Solo se permitía pelear mediante duelos y el incumplimiento daría lugar a una prohibición permanente. No te preocupes, el mayor Yuiko cuidará de él por nosotros, susurró la chica de cabello morado en los oídos de la otra chica mientras sonreía. Los oídos de Gustav captaron lo que decían a pesar de que ya estaba a punto de cerrar la puerta. La percepción había aumentado sus 5 sentidos para que pudiera escuchar incluso los más pequeños susurros siempre que estuvieran dentro del rango de detección. Por favor, espera, los chicos fueron los primeros en gritarle a Gustav antes de que pudiera cerrar las puertas. ¿Qué es? Gustav preguntó mientras giraba la cabeza hacia un lado.
Masuba quisiera invitarte a ver su duelo con Yuiko en el segundo piso, respondió el gordito. A Yuiko también le gustaría invitarte a ver el duelo, habló la chica de cabello morado y negro. ¿Es por eso que están todos aquí?, preguntó Gustavo. Sí, asintió el grupo de 4. No me interesa, Gustav se dio la vuelta después de responder. ¿Qué? Las dos chicas se sorprendieron de que Gustav las rechazara incluso después de escuchar el nombre de la persona que lo invitaba. Nadie en el dojo podía reclamar, no habían oído hablar de la chica más bella y poderosa del dojo. Los chicos no se sorprendieron porque ya estaban acostumbrados a esta actitud fría ya que Gustav había rechazado su amistad varias veces. Por favor, Mayor Gustav, Masuba está dispuesto a hacer cualquier cosa para que usted asista, habló el otro chico que llevaba un par de anteojos. Oh, Gustav pareció interesado después de escuchar eso, ¿es así? Salió del dojo nuevamente mientras preguntaba. Los chicos asintieron afirmativamente. Eso es bueno, pero antes de que pueda decidir ir contigo, estas chicas groseras deben disculparse, exigió Gustav. ¿Qué? No me disculpo por esto. Antes de que la chica de cabello castaño pudiera siquiera completar su declaración, Gustav la interrumpió. Muy bien, hemos terminado aquí, Gustav se dio la vuelta una vez más para entrar. Ah, por favor espera, lo llamaron los chicos pero él no respondió. Entró y cerró la puerta de golpe. Fue después de que él entró, que la chica de cabello castaño se dio cuenta de su error. Sabes que la mayor Yuiko se desquitará contigo cuando escuche la razón por la que no lo trajimos con nosotros, dijo la chica de cabello morado y negro con un suspiro. Incluso los chicos estaban de mal humor porque sabían que Masuba probablemente los castigaría si fallaban. La chica de marrón tenía una mirada de miedo antes de hablar, llamémoslo para que podamos disculparnos. No creo que tengamos otra opción en este momento. Después de eso empezaron a tocar las puertas. Después de unos segundos, Gustav volvió a contestarles. Esta vez se pudo ver una expresión de molestia en su rostro mientras exigía que las chicas se disculparan de rodillas esta vez. ¿Cómo pudiste? La chica de cabello castaño estaba a punto de volver a hablar cuando Gustav la interrumpió. Entonces volveré a entrar, se dio la vuelta para irse una vez más, pero esta vez la chica de cabello morado reaccionó rápidamente arrodillándose y arrastrando a la de cabello castaño con ella mientras rogaban perdón a pesar de las miradas de desgana. Escrito en todas sus caras. Gustav estaba sonriendo por dentro después de ver esto, pero su expresión exterior seguía siendo la misma. Vamos entonces. Del segundo al último piso, en la esquina noroeste de piso se colocó un pequeño escenario similar al que Gustav y Aurora tuvieron en su primer duelo. Se podía ver a un grupo de niños y niñas reunidos alrededor de este escenario. Eran unas 20 personas y parecían estar esperando algo o en este caso a alguien. Dos de estas personas eran Masuba y Yukio. Masuba estaba en el lado izquierdo del escenario mientras que Yuiko estaba en el derecho. Los mismos inspectores que actuaron como árbitros en la pelea de Gustav y Aurora también estaban presentes y todos esperaban a la misma persona antes de que comenzara el duelo. Yukio tenía una expresión de molestia en su rostro, ¿por qué estás tardando tanto? No puedo soportar que este idiota me mire de esta manera. Quiero pisotearle la cara lo más rápido que pueda. Pensó en su mente mientras miraba a Masuba quien también intercambiaba miradas con ella. Masuba estaba mirando a Yuiko con una mirada anhelante. Él la miró como si fuera un ser sagrado, una deidad que se suponía que no existía en la tierra, y verdaderamente Yuiko parecía el papel. Era irrealmente hermosa. Solo mira a este idiota, prácticamente tiene baba goteando por un lado de su boca. No es diferente de cómo ese tipo solía mirarme, HMPH. Una imagen le vino a la cabeza, pero parecía bastante perturbada cuando otra imagen se interpuso con la que imaginó por primera vez. ¿Qué fue exactamente? No pudo completar su pensamiento cuando se escuchan voces fuertes en los alrededores. Él está aquí, ¿es él? Wow, se ve bastante débil. ¿Cómo pudo Masuba haber perdido contra él? Pero también se ve bonito, jejeje. Todos se dieron vuelta para mirar al grupo de 5 que acababa de llegar. La persona en el medio era a quien se referían. Yuiko miró fijamente al grupo que se acercaba con una expresión de sorpresa visible en su rostro. Eso es. ¿Cómo podría ser él? Capítulo 47, El poder de la creación. Yuiko miró fijamente al grupo que se acercaba con una expresión de sorpresa visible en su rostro.
Eso es. ¿Cómo podría ser él? Yuiko miró fijamente al chico rubio en el medio que se acercaba con una expresión indiferente. Otro problema sorprendente para ella fue que Gustav estaba mirando en su dirección, pero no había ninguna mirada de adoración y adoración visible como antes cada vez que la veía. De hecho, no hubo expresión. Ella no podía leer sus pensamientos a través de su expresión. Ya sea que estuviera feliz o triste al verla, emocionado o enojado, no hubo reacción alguna. Él la estaba mirando como si nunca la hubiera visto antes, lo que la dejó estupefacta. Hola Gustav, por aquí, Masuba saludó a Gustav mientras lo llamaba. Esto confirmó la identidad de Gustav que Yuiko estaba cuestionando en su corazón antes. Gustav caminó hacia el lado izquierdo, ignorando las miradas y palabras de la multitud. Mi compensación por asistir a tu duelo es de 20.000, dijo inmediatamente Gustav una vez que llegó al lado de Masuba. Masuba tenía una sonrisa irónica en su rostro cuando escuchó eso. Está bien, asintió después de responder. Y por cada 2 minutos que paso aquí, la cantidad aumenta en 5.000, añadió Gustav. Los ojos de Masuba casi se salieron de sus órbitas, pero después de un segundo asintió derrotado. Espero que te tomes tu tiempo cuando luches contra ella, aunque dudo que eso suceda, dijo Gustav internamente. ¿Es esa la persona con la que perdiste, Masuba? Una mujer que estaba parada al lado de Yuiko cuestionó con una mirada de disgusto. Sí, este es Gustav. Masuba actuó como puente para presentarle a Gustav tanto a Yuiko como a la chica que estaba a su lado. No tenía idea de que ya conocían a Gustav. Ja 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 ja. Esto es realmente gracioso, perdiste contra la basura y crees que puedes ganar a Yuiko. Debes estar soñando. La mujer, además de Yuiko, que lucía cabello castaño, miró a Gustav como si fuera un fraude. Gustav le devolvió la mirada con expresión despreocupada. Es solo un vagabundo inútil que solo sabe cómo tomar medicamentos para mejorar la línea de sangre. ¿Cómo es que está aquí en primer lugar? Ella habló de nuevo. La pregunta que hizo fue también lo que Yuiko se preguntaba: ¿cómo está él aquí? ¿Cómo puede acceder al último piso? Masuba quedó estupefacto por la declaración que hizo la niña, se giró para mirar a Gustav antes de volver a mirar a las niñas. ¿Medicamentos para mejorar el linaje? Eso tiene sentido, no hay otra manera de ver a un grado F derrotando a un grado B. ¿Entonces Masuba fue derrotado injustamente? Los estudiantes de los alrededores hablaron entre ellos después de escuchar eso. Masuba ya se había dado cuenta de que debían haberse conocido antes de esto. Con el lugar volviéndose caótico, uno de los supervisores finalmente habló. Gustav ganó el duelo con Masuba de manera justa. No desacredites la victoria de una persona genuina. El supervisor Bola reveló. Él era supervisor, por lo que sabría todo esto. Si una persona usara drogas potenciadoras, podría darse cuenta a primera vista. Su revelación hizo que el lugar se calmara. No había forma de que alguien le creyera a la chica por encima del supervisor Bola. Algunos de ellos incluso comenzaron a mirarla de forma extraña, preguntándose a qué apuntaba. Si él es basura, entonces todos deben ser basura también, ya que estoy bastante seguro de que derrotaría a todos aquí, se rió Masuba mientras hablaba, lo que provocó que todos se quedaran sin palabras nuevamente. Pensaron en lo que dijo y se dieron cuenta de que la mayoría de ellos ni siquiera podían derrotar a Masuba. El espectador más fuerte aquí solo se uniría a él para que sus palabras tuvieran sentido, pero todavía tenían falta de voluntad en sus corazones. La chica de cabello castaño apretó los dientes con molestia. Yuiko recuerda nuestro plan. Ahora que sabemos quién es el grado F, el plan debe ejecutarse con el doble de intensidad, susurró al oído de Yuiko. No tienes que decírmelo, Keira. Esa expresión en su rostro me molesta muchísimo. Dijo Yuiko mientras miraba a Gustav, quien ni siquiera intentó defenderse cuando los demás hablaban. Gustav, ¿crees que ganaré? Masuba preguntó con una sonrisa. Parecía haber tomado a Gustav como su amigo por la forma en que hablaba. No, perderás, respondió Gustav sin rodeos. Masuba sintió como si le hubieran disparado en la cabeza después de escuchar eso, pero no retrocedió. Dejemos que los participantes del duelo suban al escenario ahora, habló el supervisor Samsuna mientras hacía gestos en el escenario. Yuiko y Masuba subieron al escenario después de escuchar eso. Masuba sonrió mientras se paraba frente a Yuiko. Pensar que puedes derrotarme cuando la basura te golpeó, tal como dijo Keira, debes estar engañado, afirmó Yuiko con una mirada oscura.
Ah, todavía lo llamas así, TSK. Espero que no termines como yo. Masuba sacudió la cabeza con lástima mientras hablaba. El supervisor Samsuna preguntó si ambas partes estaban listas, a lo que reaccionaron asintiendo. Que empiece el duelo, añadió. Ia. Masuba se lanzó hacia Yuiko inmediatamente después de que se le diera el visto bueno. De repente comenzaron a aparecer escamas negras por todo su cuerpo mientras corría hacia adelante con velocidad mientras Yuiko reaccionaba quitando un mechón de cabello de su cabeza y estirándolo hacia adelante. Sui. Masuba extendió su palma en ese momento hacia Yuiko. El mechón de cabello que Yuiko estiró de repente se convirtió en un bate de béisbol que giró hacia la mano entrante. ¡Bam! El bate se estrelló ferozmente contra el brazo derecho de Masuba, pero se hizo añicos al hacer contacto. Masuba sonrió mientras su brazo seguía avanzando hacia Yuiko. Zui. Yuiko agachó su cuerpo hacia abajo esquivando el brazo mientras empujaba su mano derecha, golpeándola contra el costado derecho de Masuba. ¡Bam! Se hizo contacto pero no hubo impacto. Esto se debió al linaje de Masuba que le dio escamas protectoras que también lo hicieron más rápido y más fuerte. En su batalla anterior con Gustav, ni siquiera tuvo la oportunidad de activarlo antes de ser noqueado. Masuba sonrió, tendrás que hacer algo mejor que eso para lastimarme, dijo mientras balanceaba su pierna derecha hacia arriba para encontrarse con el brazo de Yuiko. ¡Bam! Su pierna derecha le apartó el brazo de una patada. Estaba a punto de continuar con otro ataque cuando de repente se sintió pesado. Tonto. Cayó al suelo de rodillas con una reacción de sorpresa. Jadea. Su ropa acaba de convertirse en una chaqueta de metal. Alguien habló entre la multitud. Fue entonces cuando Masuba notó que su ropa superior ahora era negra y metálica en forma de chaqueta. Yuiko había usado su habilidad para cambiarse de ropa al hacer contacto antes. Pesaba más de lo que podía soportar, lo que afectaba su movilidad. Quería quitárselo, pero antes de que pudiera hacerlo notó que un bate de metal se balanceaba hacia su cara mientras todavía estaba arrodillado. ¡Bam! El bate de metal se estrelló directamente contra el lado izquierdo de su cara, rompiéndole la nariz y varios dientes en el proceso. Masuba cayó al suelo mientras escupía trozos de dientes rotos. Yuiko era quien sostenía el bate. La cara izquierda de Masuba estaba brutalmente magullada. Su ojo se había hinchado y se veía negro como el de un panda, pero aún no estaba listo para darse por vencido. Forma 2. Gritó en su mente mientras las escamas de su cuerpo aumentaban repentinamente en número, cada una volviéndose más pequeña que antes. Agarró la chaqueta de metal, las desgarró y las arrojó a un lado antes de saltar con intensidad. Deberías haberte quedado abajo. Inmediatamente se levantó de un salto, una suave voz femenina llegó a sus oídos. Yuiko estaba sosteniendo un guijarro que estaba levantando hacia arriba. Masuba había decidido que no le daría la oportunidad de hacer lo que estaba planeando y salió corriendo, pero, inmediatamente lo hizo, ella le arrojó la piedra. Suiri. ¿Qué clase de broma tonta es esta? Masuba sonrió mientras corría hacia adelante mientras observaba el guijarro viajar hacia él en el aire. De repente su sonrisa empezó a torcerse. Primero de una sonrisa a una mirada de confusión, de asombro y luego de miedo porque justo ante sus ojos el guijarro iba aumentando de tamaño a medida que viajaba hacia él. Masuba quería moverse hacia un lado para esquivarlo, pero ya era demasiado tarde porque el guijarro ya se había transformado en una enorme roca que cubría toda su línea de visión. ¡Bam! La roca se estrelló contra Masuba y siguió avanzando sin reducir la velocidad hasta que lo derribó del escenario. Yuiko gana este duelo, gritó el supervisor Samsuna. El supervisor Bola ya había corrido hacia la roca y la golpeó con la palma, provocando que se rompiera en pedazos. Masuba ya se había desmayado en el suelo. Sus escamas se retrajeron hacia su cuerpo que estaba cubierto de sangre. La multitud miró a Yuiko con adoración y se escucharon vítores. Ya habían esperado esto a pesar de que Masuba también era de grado B como ella. El linaje de Yuiko era un tipo de creación único que le daba la capacidad de transformar la materia en lo que quisiera. Así que incluso el aire podría transformarse en lo que ella deseaba si se cumplían los requisitos correctos. El supervisor Bola había colocado una pastilla curativa en la boca de Masuba y comenzó a sanar a un ritmo visible. Yuiko no abandonó el escenario después de ganar, se quedó allí mirando a una persona al frente.
Todos siguieron su línea de visión y notaron que estaba mirando en dirección a Gustav. Gustav, te desafío a duelo. Dijo mientras le daba a Gustav una intensa mirada. Capítulo 48, humillación brutal. Yuiko no abandonó el escenario después de ganar, se quedó allí mirando a una persona al frente. Todos siguieron su línea de visión y notaron que estaba mirando en dirección a Gustav. Gustav, te desafío a duelo. Dijo mientras le daba a Gustav una intensa mirada. Oh, finalmente ella está haciendo su movimiento. Gustav miró a Yuiko con una expresión distante mientras internamente sonreía. Charla. 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 Los alrededores se volvieron ruidosos cuando todos escucharon eso. No esperaban que Yuiko desafiara repentinamente a Gustav, pero esta era una batalla que querían ver. Cada uno de ellos en el segundo al último piso había oído hablar de cómo Gustav derrotó fácilmente a Masuba. No tenían acceso al tercer piso, por lo que ninguno de ellos tuvo la oportunidad de ver a Gustav sin hablar de verlo pelear. Querían ver con sus propios ojos si las afirmaciones de que él era fuerte eran auténticas. La mayoría de ellos, después de ver la batalla de Yuiko con Masuba, creyeron que Gustav no podría ganar, mientras que algunos de ellos aún no sacaron conclusiones precipitadas después de comparar el tiempo que les llevó a ambas batallas terminar. Todos miraron a Gustav con anticipación esperando que aceptara. Me niego. Declaró Gustav y se dio la vuelta para dirigirse hacia Masuba. ¿Eh? La repentina negativa sorprendió a todos. ¿Se negó al duelo? Supongo que está demasiado asustado después de que Masuba fue derrotado. Yo también tendría miedo si tuviera que ir contra Yuiko. ¡Qué cobarde! ¿Por qué entonces le llaman el más fuerte? Se podían escuchar voces de descontento provenientes de la multitud mientras miraban a Gustav que estaba parado frente a Masuba en ese momento. Sorprendentemente, Gustav no se sintió conmovido en modo alguno por sus comentarios y miradas. Se paró frente a Masuba, que acababa de recuperar el conocimiento y todavía estaba sentado en el suelo. Mi paga. Gustav extendió su mano hacia Masuba mientras hablaba. Masuba casi se desmaya de nuevo, al menos muestra un poco de preocupación. Estoy recuperando la conciencia. Masuba se quedó sin palabras. ¿Cuánto cuesta? Masuba cuestionó mientras tragaba saliva. Precisamente 236 segundos, que son aproximadamente 4 minutos. Eso eleva la cantidad total a 30.000 rad. Gustav sostuvo su barbilla mientras hablaba. Ojalá hubieras durado más en la batalla, pero supongo que tendré que conformarme con esto, añadió Gustav con una ligera mirada de decepción. Masuba casi vomita sangre al escuchar eso. Paga, estás perdiendo el tiempo, exigió Gustav descaradamente. Masuba asintió y sacó un dispositivo con forma de cubo azul. Se lo entregó a Gustav después de ponerse de pie. Gustav, cobarde, acepta el duelo, gritó Keira la chica de cabello castaño desde atrás. No vale la pena dedicar mi tiempo, expresó Gustav mientras se daba la vuelta. Yuiko pudo ver el distanciamiento en su rostro, lo que la molestó aún más. ¿Duelo conmigo, basura? ¿Tienes miedo de perder? Yuiko finalmente espetó y gritó. ¿Por qué está ladrando? Gustav dijo con un tono casual. Desafortunadamente no tengo tiempo para jugar a buscar. Su manera de hablar era tan suave que su declaración ni siquiera sonó como un insulto, lo que hizo que el rostro de Yuiko se torciera aún más. ¿Cuándo se volvió así? Yuiko no podía entender y siguió mirando a Gustav como si estuviera viendo a otra persona completamente diferente. Ella apretó los dientes con ira mientras señalaba a Gustav. Gustav pasó por el escenario ignorando sus acciones. Parecería que estaba regresando escaleras arriba. ¿Qué haría falta para que te batieras en duelo conmigo? Yuiko se giró mientras preguntaba mientras miraba a Gustav, quien se detuvo en seco después de escuchar la pregunta. Finalmente, hablando como alguien que tiene un poco de cerebro, sonrió Gustav mientras se daba vuelta. Mi demanda es muy simple, comenzó a hablar Gustav haciendo que todos pusieran su atención en él. Probablemente me pedirá que salga con él. Solo tengo que asegurarme. Antes de que pudiera completar su proceso de pensamiento, escuchó a Gustav hablar de nuevo. Dinero. Gustav respondió sin rodeos. Silencio. Todo el lugar volvió a quedar en silencio después de escuchar la respuesta de Gustav. Yuiko sintió que estaban jugando con su inteligencia. ¿Está hablando en serio ahora mismo? Todos tenían un pensamiento similar a este pasando por sus mentes. ¿Qué tal si hacemos una apuesta?
añadió Gustav con una sonrisa encantadora. 5 minutos después, Gustav estaba en el escenario. Frente a él estaba Yuiko. Estaban ubicados a unos 6 metros de distancia uno del otro. Yuiko miró intensamente a Gustav mientras Gustav le devolvía la mirada con una mirada tranquila. El supervisor Bola preguntó si ambos estaban listos, a lo que reaccionaron asintiendo. Que comience el duelo, dijo el supervisor Bola con tono autoritario. Todos tenían sus ojos intensamente enfocados en el escenario. No perderé el tiempo aplastándote, Yuiko, que parecía todavía estar muy enojada con Gustav, tenía un guijarro en la mano desde antes de que comenzara el duelo. Inmediatamente que se le dio el visto bueno, arrojó la piedra rápidamente hacia Gustav. Shui. A diferencia de su duelo con Masuba, ella arrojó el guijarro no solo con más fuerza sino que también aumentó el tamaño de la transformación. Solo había pasado un segundo desde que comenzó la batalla, pero una gran roca ya había cubierto casi la mitad de todo el escenario. El más audaz era tan ancho como el escenario y la velocidad no disminuyó mientras viajaba hacia Gustav, dejándolo sin lugar a donde correr. La boca de todos se abrió de par en par al presenciar esta impactante escena. Este tipo de ataque costaría mucha energía y resistencia. Miraron a Yuiko como si fuera un monstruo, pero la acción de Gustav los sorprendió. De repente corrió hacia la roca entrante. Normalmente sería imposible esquivarlo, pero lanzarse directamente hacia él tampoco era diferente del suicidio. Para su sorpresa, Gustav de repente aceleró a una velocidad increíble que no pudieron seguir. Aunque esto todavía está en su fase de prueba y probablemente consumirá mucha energía, lo probaré, dijo Gustav internamente mientras salía corriendo. Había activado el sprint después de salir corriendo y estaba a punto de hacer contacto con la enorme roca que se movía hacia él en una especie de cámara lenta. Su mano derecha brilló con una luz lechosa mientras gritaba en su mente. Desintegración atómica. Activar corte. Chop ha sido activado. Gustav levantó la palma de la mano haciendo que el brillo lechoso cubriera toda su palma derecha antes de cortar hacia la gran roca frente a él. Una línea blanca de energía surgió de la palma de Gustav y viajó hacia adelante junto con su palma descendente. Antes de que la palma de Gustav chocara con la roca, la línea blanca ya estaba cortando la roca y aún descendía junto con la palma de Gustav. Screef. La roca fue cortada limpiamente en dos, lo que provocó que la mitad se moviera hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Jadear. La multitud se quedó sin aliento al presenciar la increíble escena, pero Gustav no dejó de moverse. Desactivó el sprint inmediatamente después de dividir la roca en dos, ya que sabía que su energía se gastaría por completo si permanecía activada. Incluso sin correr, Gustav podía moverse 15 metros en un solo segundo, por lo que cerrar la brecha entre él y Yuiko fue una tarea fácil. Swoosh. Llegó frente a ella en un instante y extendió su brazo izquierdo hacia su cara. Yuiko todavía estaba estupefacta por la repentina hazaña que realizó, por lo que todavía parecía sorprendida. Podía seguir la velocidad normal de Gustav con sus ojos, pero antes de que pudiera reaccionar físicamente, su palma ya estaba frente a su cara. ¡Ka! Una fuerte bofetada resonó por todo el lugar. Yuiko se tambaleó hacia un lado después de recibir la punzante bofetada en su mejilla derecha. Podía sentir el ardor que no solo hizo que sus mejillas se enrojecieran con sangre, sino que también le nublara la vista debido a la pesadez. Antes de que pudiera estabilizarse, la mano derecha de Gustav se dirigió hacia su mejilla izquierda. ¡Ka! Otra fuerte bofetada volvió a sonar. ¿Qué hará? La multitud no podía creer lo que estaban viendo y antes de que pudieran gritar en estado de shock, más bofetadas continuaron resonando en los alrededores. ¡Ka! 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 Las manos de Gustav no dejaron de moverse mientras sus bofetadas aterrizaban alternativamente en sus mejillas. Las mejillas de Yuiko ya estaban ensangrentadas e hinchadas, pero Gustav no se detuvo. ¡Ka! 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 Siguió abofeteándola. Cuando él le daba una bofetada en la mejilla izquierda, ella se tambaleaba hacia la derecha, donde otra bofetada la esperaba para devolverla a su posición inicial. Jadear. La multitud estaba en shock. Él es verdaderamente el más fuerte. ¿Cómo partió la roca? ¿Cómo puede ser tan brutal con una mujer? ¿No tiene emociones humanas?
Algunos de ellos apartaron la cara con disgusto mientras otros seguían mirando con expresión de asombro. Supervisor Bola, Supervisor Samsuna, deberían detener el duelo ahora, es obvio quién es el ganador aquí. Keira corrió hacia el escenario mientras expresaba con una mirada pálida. Como dicen las reglas, el duelo no puede terminar hasta que uno de ellos se desmaye o se caiga del escenario y nada de eso ha sucedido todavía. Oh, antes de que lo olvide, también terminaría si uno de ellos se rinde, supervisor dijo Bola mientras impedía que Keira subiera al escenario. Pero. ¿Cómo se supone que ella se rendirá en ese estado? Keira tartamudeó con una mirada pálida mientras observaba cómo el antes hermoso rostro de Yuiko se convertía en un saco de boxeo o, en este caso, en un saco de bofetadas. K. 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 Esto te enseñará a cuidar tus modales, dijo Gustav internamente mientras seguía abofeteando la cara de Yuiko. Normalmente, Yuiko se habría desmayado si Gustav hubiera decidido abofetearla con toda su fuerza desde el principio, pero estaba reduciendo deliberadamente su fuerza para evitar que ella se desmayara. Las bofetadas fueron dolorosas, pero debido a la tenacidad del mestizo, Gustav había calculado la cantidad correcta de fuerza necesaria para asegurarse de que ella recibiera numerosas bofetadas sin desmayarse. La forma en que rápidamente le llenó la cara de bofetadas no le dio la oportunidad de rendirse, por lo que solo pudo ser sacudida mientras gritaba de dolor. Buscaba causarle más dolor y humillación que simplemente hacer que ella tomara una salida fácil desmayándose de un solo golpe. K. 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 Los supervisores también estaban empezando a molestarse por la forma en que Yuiko estaba recibiendo las bofetadas, pero si intentaban detener el duelo estarían contradiciendo sus reglas. Por suerte para ellos, Gustav no lo puso más difícil de lo que se suponía. Se detuvo después de darle otra bofetada en la cara que la envió fuera del escenario. Gustav gana el duelo. El supervisor Bola tragó saliva mientras hablaba. Capítulo 49, apilando billetes en papel. Gustav gana el duelo. El supervisor Bola tragó saliva mientras hablaba. Incluso después de que se hizo el anuncio, todos permanecieron en el lugar con los ojos muy abiertos mientras miraban a Yuiko en el suelo. Su cara estaba más hinchada que la de un cerdo. Sus ojos y labios podrían confundirse con bollos negros y rojos. Tenía las mejillas ensangrentadas y partes de la piel de su rostro arrancadas. Su apariencia en este momento no se parecía a la de antes. El hermoso rostro del que siempre se enorgulleció se había convertido en esto. Fue un espectáculo inquietante para muchos de los que estaban allí. Se quedaron mirando a Gustav, quien era el responsable de realizar el acto. Estaba bajando del escenario casualmente después de limpiarse la sangre de las palmas. La supervisora Samsuna llegó antes que Yuiko y se puso en cuclillas mientras levantaba ligeramente la cabeza. Este joven es realmente un tipo brutal y no mostró piedad. El supervisor Samsuna separó la hinchazón de Yuiko para colocar la pastilla en su boca. Unos segundos más tarde su rostro comenzó a sanar. Sus párpados temblaron levemente demostrando que estaba a punto de recuperar la conciencia. El supervisor Samsuna se giró para mirar a Gustav que caminaba hacia la multitud. Bueno, esto podría haber sido extremo, pero necesario. Estoy seguro de que estos jóvenes aprenderán la humildad de lo que han presenciado hoy, dijo internamente el supervisor Samsuna. Es hora de pagar, dijo Gustav mientras llegaba al frente de la multitud a la izquierda. Charla. Simplemente transfiera el dinero a este dispositivo de almacenamiento, dijo Gustav y se lo entregó al chico que estaba al frente. Gustav comenzó a pasar de persona a persona, realizando las mismas acciones. Todavía no puedo creer que Yuiko haya fallado, dijo uno de ellos con una mirada de indignación. Ahora tenemos que pagar 20.000 Ra cada uno después de perder la apuesta, esto apesta. Expresaron su decepción, pero no tuvieron más remedio que pagar el dinero. La apuesta fue con todos los que apoyaron a Yuiko. Pagarían esa cantidad si ella perdía, pero si ganaba, se suponía que Gustav haría lo que quisiera durante un mes entero. Yuiko quería demostrar que tenía más seguidores, por lo que pidió a todos que apostaran su dinero por su victoria y ella los compensaría después del duelo. Estos adolescentes podrían haber permanecido neutrales y haber decidido no apoyar a nadie, pero como querían complacer a Yuiko, aceptaron su demanda. Solo Masuba y los dos chicos que fueron a encontrarse con Gustav en el último piso no apostaron porque sabían que iba a ganar.
Masuba estaba orando en secreto para que Gustav se ocupara de ella por aplastarlo. No esperaba que Gustav no solo la derrotara sino que también le propinara la humillación de su vida. De repente se escuchó un fuerte grito. «Bastardo, ¿cómo pudiste hacerle eso a Yuiko?» Keira gritó mientras corría hacia Gustav, que estaba ocupado recogiendo sus ganancias. Estaban a solo unos metros el uno del otro, por lo que pudo llegar antes que Gustav en un segundo. Una línea de luz roja apareció en su mano y apuñaló hacia el pecho de Gustav. «Bueno, los pájaros del mismo plumaje siempre se juntan, ya que ustedes dos son tan similares, supongo que deberían recibir el mismo castigo», dijo Gustav internamente mientras se desviaba hacia la izquierda para esquivar el ataque mientras levantaba su mano derecha y acercaba. «Abajo con fuerza». Keira observó cómo la palma descendía sobre su rostro incapaz de reaccionar a tiempo a la velocidad. «Agarrar». Justo antes de que la palma de Gustav pudiera chocar con su cara, el supervisor Samsuna la agarró. Keira, que casi había tropezado debido a que Gustav lo esquivó, se detuvo en seco. «No se toleran las peleas, se debe programar un duelo antes de que ambos puedan enfrentarse», dijo el supervisor Samsuna. Ni siquiera podía sentir su aproximación con mi percepción, analizó Gustav mientras retiraba la mano. «Solo estaba tratando de defenderme», afirmó Gustav con una mirada directa. «No hay necesidad de explicación», respondió el supervisor Samsuna, «por atacar a una persona de la nada, Keira tendrá que pagar el doble del importe de dicha apuesta», añadió, jadear. «Eso son 40.000 rad. Mi asignación completa para un año», tartamudeó Keira mientras hablaba. «No hay manera de que pueda cobrarle dinero a mi padre hasta que se acabe el año. O pagas la tarifa o abandonas este local inmediatamente». «Esa actitud no será tolerada», dijo una vez más el supervisor Samsuna. Keira tenía una expresión abatida en su rostro cuando vio a Gustav parado frente a ella nuevamente. «Paga», extendió la mano mientras hablaba. En unos minutos, Gustav había cobrado dinero de todos menos de Yuiko. Yuiko había recuperado la conciencia hacía unos minutos. Se había curado y su rostro había vuelto a verse hermoso, pero la humillación que sentía ahora la hacía sentir ganas de cubrirse el rostro de por vida para que nadie pudiera reconocerla. «Mi pago», Gustav llegó frente a ella y extendió su mano. El rostro de Yuiko se contrajo con una mirada loca. «GRRHH. Tendré mi. Eso no me importa. Paga». Gustav no la dejó completar la frase. Yuiko apretó los dientes y tomó su dispositivo de almacenamiento con una mirada de desgana. Unos 30 minutos después, Gustav estaba en la moto flotante de la señorita Aimee. La señorita Aimee lo llevaría a casa hoy. «Lo hiciste bien hoy», dijo la señorita Aimee mientras atravesaban la carretera. «Jeje, la señorita Aimee se perdió toda la diversión», se rió Gustav ligeramente mientras sostenía la cintura de la señorita Aimee por detrás. «Realmente me hubiera gustado presenciarlo yo misma», respondió la señorita Aimee. «No se preocupe, señorita Aimee, la próxima vez le informaré», dijo Gustav con una sonrisa. «¿La próxima vez? Oh, ¿habrá una próxima vez?», preguntó la señorita Aimee con expresión desconcertada. «Después de todo, el mundo todavía está lleno de idiotas», respondió Gustav con una mirada de anticipación. «Solo ten cuidado y no seas demasiado engreído», aconsejó la señorita Aimee. «No lo haré», asintió Gustav en respuesta. En pocos minutos llegaron frente al edificio donde se encontraba el departamento de Gustav. Gustav bajó de la aeromoto. «¿Has considerado su petición?», cuestionó la señorita Aimee. «Todavía lo estoy pensando. Mientras tanto, estoy investigando más, así que si acepto, será cuando haya reunido suficiente conocimiento», respondió Gustav. Está bien. Después de todo, depende de ti. Si te encuentras en una situación fuera de tu control, sabes cómo contactarme, afirmó la señorita Aimee y procedió a acelerar con su bicicleta. Dulceili. Gustav saludó con la mano y se dio la vuelta para dirigirse a su apartamento. Los vecinos de afuera tenían sonrisas en todos sus rostros mientras lo saludaban con una mirada de bienvenida. Gustav llegó a su apartamento y se sentó en su silla de lectura. Lo primero que hizo fue sacar su dispositivo de almacenamiento. Grifo. Después de tocarlo 2 veces, se mostraron 3 pequeñas proyecciones. Gustav tocó el tercero. Gusto.
Filas y montones de billetes aparecieron frente a él. Gustav sonrió mientras miraba el dinero. Un total de 480.000 rad. Murmuró con tono encantado. Calculó que la cantidad total de dinero que tenía en este momento debería ser de unos 630.000 rad. Ahora estaba a medio camino de convertirse en millonario. Esto habría sido imposible si no estuviera tratando con niños ricos. Muchos trabajadores no podían presumir de tener medio millón después de trabajar durante varios años, pero él lo había conseguido en poco más de 2 meses. El objetivo de Gustav era acumular al menos 1 millón antes de que se realizara la prueba de ingreso a Lambo. Pidió que se abriera la interfaz del sistema. Atributos del anfitrión, gritó en su mente. Atributos del anfitrión. Nombre Gustavo. Nivel 5. Clase. Exp 6250, 25.000. CV 320, 320. Energía 120, 150. Atributos. Fuerza 33. Percepción 31. Fortaleza mental 30. Agilidad 30. Velocidad 30. Valentía 30. Inteligencia 32. Encanto 31. Punto de atributos, 14. Gustav lo miró fijamente durante un rato. Ya había distribuido el punto de hoy antes y sus puntos de encanto también habían alcanzado a los demás. Las cosas estaban progresando según lo planeado, pero todavía se preguntaba sobre la información de la clase allí arriba. También notó que ya no estaba Oslov detrás de su nombre. ¿De qué se trata esto?, se preguntó Gustavo. Recordó algo en este momento. El sistema dijo algo acerca de que la capacidad de recreación estaba operativa. Recordó que esta fue una de las recompensas que recibió después de matar al lobo de sangre. Había estado queriendo saber sobre la capacidad de recreación durante los últimos 2 meses, pero a diferencia del resto, no apareció ninguna información debajo, incluso si la miró fijamente durante mucho tiempo. Incluso había intentado activarlo de la misma manera que activaba habilidades como Dash o Sprint, pero el resultado fue el mismo. Ahora comprendió que no había estado operativo en todo este tiempo. Habilidades y habilidades, gritó Gustav internamente. Destrezas y habilidades. Dash, nivel 4. Correr, nivel 3. Regeneración, nivel 3. Transformación, nivel 3. Movimiento articular, nivel 3. Inmunidad a las toxinas, nivel 3. Recreación, nivel 3. Adquisición de línea de sangre, nivel 3. Picar, nivel 6. Golpe de palma, nivel 4. Freír, nivel 8. No puedo creer que haya estado subiendo de nivel todo este tiempo sin siquiera estar operativo, dijo Gustav mientras comprobaba sus habilidades y destrezas. Como había intentado usarlo varias veces sin éxito, lo ignoró por lo que no notó que había ido subiendo de nivel como el resto. Gustav centró sus ojos en las habilidades esperando que apareciera información debajo de ellas para poder consultar la información sobre recreación. En 3 segundos apareció información debajo de cada habilidad y habilidad explicando su uso. Gustav había visto el resto antes, por lo que sus ojos recorrieron la lista hasta donde se encontraba la recreación. ¿Qué? Los ojos de Gustav se abrieron en estado de shock mientras leía internamente la información debajo de la recreación. Capítulo 50, Investigación de razas mixtas. Gustav centró sus ojos en las habilidades esperando que apareciera información debajo de ellas para poder consultar la información sobre recreación. En 3 segundos, apareció información sobre cada habilidad y habilidad explicando su uso. Gustav había visto el resto antes, por lo que sus ojos recorrieron la lista hasta donde se encontraba la recreación. ¿Qué? Los ojos de Gustav se abrieron en estado de shock mientras leía internamente la información debajo de la recreación. Destrezas y habilidades. Dash, nivel 4. Capacidad de aumentar la velocidad actual en 25 durante 20 segundos. Correr, nivel 3. Multiplica la velocidad actual por 2,2. Regeneración, nivel 3. Recuperarse de lesiones 20 veces más rápido de lo normal. Transformación, nivel 3. Habilidad de línea de sangre: cambiar el color del cabello, el tono de la piel y mover los músculos faciales. Movimiento articular, nivel 3. Habilidad de línea de sangre: mover las articulaciones al revés. Inmunidad a las toxinas, nivel 3. Protección contra toxinas ligeramente letales. Recreación, nivel 3. Capacidad de combinar líneas de sangre para crear una línea de sangre fusionada que generará una habilidad completamente nueva. Según la compatibilidad de ambas líneas de sangre, la línea de sangre fusionada podría variar de grado C a A.
Adquisición de línea de sangre, nivel 3. Capacidad de extraer líneas de sangre y emparejarlas con el anfitrión si se cumplen los requisitos correctos. Rango C, F. Picar, nivel 6. Usando un arma o un objeto punzante, el anfitrión puede multiplicar la fuerza de su golpe por 3. Golpe de palma, nivel 4. Cuando se realiza una colisión usando esta habilidad, genera una fuerza que se infiltra profundamente en la superficie de la colisión. Los ojos de Gustav estaban centrados en la recreación. No podía creer que tal habilidad existiera todo este tiempo y el sistema le impidiera usarla. Las posibilidades de lo que podría lograr con esto lo hicieron temblar de emoción internamente. Oh, espera, ahora que lo pienso, no podría hacer uso de esta habilidad si no tuviera más de un linaje. Gustav se dio cuenta de esto y entendió que incluso si el sistema le diera acceso, él no podría usarlo. Pero ahora podría probarlo ya que actualmente tiene 3 líneas de sangre en total. ¿Pero qué pasaría con las líneas de sangre originales después de que las fusione? ¿Seguiré pudiendo usarlos individualmente o se convertirán en una entidad que no podré usar por separado? Gustav pensó mucho en esto. Había querido probarlo, pero cuando surgieron estos pensamientos sintió que debía investigarlo adecuadamente antes de pensar en usar la habilidad. No puedo intentar esto con la transformación de bestias o cualquiera de las 3 que tengo actualmente. Tendré que robar más líneas de sangre y realizar experimentos con ellas primero, concluyó Gustav, pero ahora el problema era cómo iba a robar más líneas de sangre. No podía robar líneas de sangre al aire libre porque tendría que hacer contacto con la sangre ubicada en el área del cuello de una persona antes de poder recibir la notificación del sistema para la extracción de líneas de sangre. Necesitaría estar en un ambiente apartado antes de poder pensar en hacer eso. Gustav comenzó a tramar un plan en su mente, había decidido que iba a seguir adelante con sus planes de venganza con esta situación actual. Ni siquiera se dio cuenta de que ahora podía robar líneas de sangre de grado C hasta que una notificación sonó en su cabeza. Se ha publicado una nueva misión mensual. Gustav miró la notificación con expresión de anticipación. Misión: adquirir un linaje de grado C en 30 días o menos. Recompensas. Oculto. Castigo por el fracaso. Oculto. ¿Necesito adquirir un linaje de grado C? Fue entonces cuando Gustav notó en la interfaz del sistema que ahora podía extraer línea de sangre de grado C. Gustav no pudo evitar sonreír ante esto, ya que llegó en un momento en el que estaba pensando en adquirir más líneas de sangre. Sabía que sería necesario conspirar antes de poder tener la oportunidad de robar un linaje sin despertar sospechas, pero se alegró porque esto significaba que finalmente podría robar linajes de algunos de los estudiantes que le causaron problemas en el pasado, ya que algunos de ellos fueron calificados con C. Gustav bajó la vista a la sección de recompensas y castigos. ¿Qué diablos? ¿Todo está escondido? Gustav expresó con una mirada de incomodidad. Esta fue la primera vez que el sistema ocultaba tanto las recompensas como el castigo. El castigo estuvo mayormente oculto, pero nunca los había visto a ambos escondidos al mismo tiempo cuando se emitió una misión. ¿A qué está jugando? Gustav suspiró internamente derrotado. A veces simplemente no podía entender el sistema. Lo bueno es que el sistema había dejado de llamarlo idiota, pero todavía se preguntaba por qué no inició una conversación con él como antes, pero Gustav sabía que no importaba cuánto lo pensara, no tenía sentido. No habían pasado ni 3 meses desde que obtuvo el sistema, por lo que sabía que descubrir los secretos que guardaba le llevaría mucho tiempo. Aunque de vez en cuando tenía pensamientos inquisitivos sobre de dónde venía el sistema y todo eso, en realidad no le molestaba. Simplemente estaba feliz de haber encontrado algo como esto y en este momento sus pensamientos todavía estaban preocupados por las situaciones presentes, por lo que había decidido dejar esto en el fondo de su mente mientras tanto. Gustav cerró la interfaz del sistema y tocó el tablero web frente a él. Después de eso, apareció una proyección holográfica frente a él. Es hora de continuar mi investigación, murmuró Gustav. En un instante, habían pasado 2 días. Durante estos 2 días, el duelo de Gustav y Yuiko había sido un tema candente en el dojo. Todos en el tercer al último piso también se enteraron. El segundo piso solo tenía 12 estudiantes que asistían a la Academia Echelon y casualmente estaban simulando para Yuiko de una forma u otra, por lo que nunca mencionaron la pelea en la escuela. Se dijo en la escuela que perdió contra un mestizo de grado A en lugar de un grado F.
El tercer piso del dojo tenía muchos estudiantes de la Academia Echelon allí, pero como no estaban allí cuando ocurrió la batalla, no pudieron confirmar que ella fue derrotada por un grado F. En la escuela, la cuestión de que ella perdiera contra alguien en el dojo se calmó rápidamente después de que los estudiantes escucharon que era una calificación A, pero en el dojo era un tema muy candente. Escucharon en la escuela que el nombre de la persona era Gustav, pero nadie lo relacionó con el propio Gustav porque sintieron que no sería posible. Nadie esperaba que Gustav, conocido como Basura, fuera la misma persona que la había derrotado. Yuiko no apareció en el dojo desde ese día. Ella no pudo soportar la humillación. Pudo salvar su vida social en la escuela, pero en el dojo había quedado totalmente destrozada. A Gustav ni siquiera le molestó todo el drama. El día anterior abrió una cuenta bancaria y guardó allí el dinero de su compensación. En ese momento era sábado por la tarde y Gustav había estado en la web desde la mañana. Actualmente estaba sentado en su silla de lectura tocando un teclado holográfico virtual. Apareciendo la base de datos anterior. Una voz robótica resonó cuando comenzaron a aparecer proyecciones holográficas alrededor de Gustav. Shrin. 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 Múltiples de ellos aparecieron en forma de cuadrados esparcidos por el lugar. En la proyección había imágenes de diferentes tipos de animales con apariencia de bestias. Estos animales tenían un ligero parecido con los animales normales, pero eran bastante diferentes en cuanto a proporciones y tamaño corporal. No solo eso, sino que además, muchos de ellos tenían diferentes formas y una especie de aspecto feroz y primitivo. Un conejito grande de aspecto musculoso con colmillos gigantescos, una tortuga similar al tamaño de un camión. De pie sobre dos patas, una mariposa del tamaño de un helicóptero, etc. Se mostraban diferentes imágenes de criaturas de aspecto extraño. Las razas mixtas realmente son variedades, estos tipos estarían fuera de mi jurisdicción, murmuró Gustav con expresión de asombro.